Aleluya. Bendito es el Rey. Bien, vamos a la palabra de Dios. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a esta transmisión. Recuerde que Jesús le ama. Recuerde que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Vamos al libro de Lucas. Bendiciones todos, sean todos bienvenidos. Dios te bendiga donde quiera que te encuentres. Estás pasando dificultades, estás pasando prueba. Déjame decirte que hay un Dios que hace lo imposible posible. Solo en Jesús hay salvación. Él, hermanos, hizo con nosotros lo que a Él le plació. Así que vamos a la palabra de Dios. Libro de Lucas 19:10. 19:10 de Lucas. Qué bueno Dios con nosotros, porque nos ha bendecido, nos libertó. Ahora nosotros tenemos vida. Lucas 19:10. Ahí vamos a leer la Biblia. Sean todos bienvenidos donde quiera que estés, amigo y hermano, ya sea te encuentres en este país de Salvador o los países vecinos o en el país extranjero. Déjame decirte que el Espíritu de Dios, en Él hay libertad. En el Espíritu de Dios hay libertad. Gloria a Dios. 19:10 del libro de Lucas. Gloria a Dios. Bendito Rey. Leemos la Biblia honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, como está escrito en su palabra. Dice así, 19:10 del libro de Lucas. Aleluya. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito Rey. Leémosla una vez más. 19:10 del libro de Lucas. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, Cristo, por esta oportunidad, Padre, de adorarte, de bendecirte. Te presentamos este culto, Dios, en acción de gracia, por la victoria, por la vida que tú has hecho con nosotros, Dios, por las respuestas, Señor Jesús. Bendito es tu nombre. Grandes obras has hecho en la humanidad. Grandes milagros, Señor Jesús, hiciste en nosotros, Dios. Restáuranos cada día. Convierte mis hermanas, salvando, libertando mi familia, toda dificultad, todo problema, toda adversidad. Señor Dios Todopoderoso, usted conoce nuestras necesidades. Usted conoce, Señor Dios Todopoderoso, lo que necesita el hombre, lo que necesita el joven. Venga usted ayudándole, Padre. Llega usted, Señor, su Santo Espíritu, Dios, a fortalecer su pueblo. Bendito tu nombre. Ten misericordia de tu pueblo escogido, el pueblo de Israel, ahí en Jerusalén. Bendice salvando, Padre, con tu poder. Gracias, Jesús, por la oportunidad de vida que nos has dado, Señor Dios Todopoderoso. Restaura salvando. Bendito es tu nombre. Gracias, Jesús, porque usted ha hecho obras grandes en nosotros. Nos libertó, nos rescató, nos sacó de ese pozo de desesperación. Ahora usted ha hecho grandes obras en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Bien, hemos leído la palabra de Dios. El libro de Lucas 19:10 de Lucas. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino por el pecador, pero Él aborrece el pecado. Jesús, hermanos, Él se entregó en la cruz de Calvario y como cordero Él fue llevado al matadero. Dice la Biblia que en Él no se encontró pecado alguno. Así que, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Fortalecernos, buscar la bendición de Dios, aunque hayan luchas, aunque hayan dificultades, aunque hayan tropiezos. Cristo ahí está para ayudarnos. Dios es fiel en nosotros. Nosotros tenemos que buscar la bendición, porque Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él, si hasta el día de hoy usted tiene vida, te anda buscando el Señor. Si usted hasta el día de hoy está aquí en esta tierra
es porque Cristo te dio misericordia de tu vida y Él te anda buscando para que le sirvas. Él te quiere bendecir. Es que solo en Jesús, hermano, hay respuesta. Aquí estaba Jesús hablando a este hombre, a Zaqueo, porque Él vino, hermano, a buscar y a sanar. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este hombre, Zaqueo, los hombres lo tenían como quizás ladrón. ¿Cuántos de nosotros quizás hemos estado angustiados, afligidos, emproblemados? Pero Dios nos ha dado esa oportunidad de tener vida. Ahora depende de nosotros alabar al nombre de Dios. Depende de usted, amigo y hermano, buscar de Cristo y vas a ver la bendición, vas a ver respuesta. En Cristo está la bendición. La bendición está en buscar del Creador. Solo en Jesús, hermanos. Nosotros solo tenemos que seguir a Cristo, seguir la voluntad de Dios, aprender cada día su palabra. Allá en el libro de San Mateo 16:24, San Mateo 16:24. Oiga lo que dice ahí la palabra de Dios, y era Jesucristo hablando. San Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre, bendito Rey, o qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Así que hoy, hermanos, tenemos que venir a Cristo y saber entender que la voluntad de Dios es servirle. La voluntad de Dios que está en nosotros es alabar su nombre, predicar su palabra, predicar su evangelio. Usted tiene que buscar el propósito en esta tierra. Usted tiene que buscar, hermano, cada día la bendición de Dios. Pero el hombre dice: no tengo tiempo, yo trabajo, yo tiempo no me queda. Pero para las cosas malas, allí sí le queda tiempo el hombre. Así me encontraba yo también. Pero qué bueno fue Cristo que tuvo misericordia de mi vida. Qué bueno fue el Señor que me dio esa oportunidad de buscar de su rostro. Así que, hermanos, nosotros aprovechemos hoy en día que la bendición de Dios está para con nosotros. Bendito el Rey, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Nuestra alma le pertenece a Jesús, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacer la voluntad de Dios, acercarnos a Cristo cada día, buscar de su salvación, alabar su nombre. Es que Dios es grande en misericordia. Él no quiere que nadie perezca. Él no quiere que nadie se pierda, sino que procedamos a un arrepentimiento. Jesús vino a la tierra a salvar todo lo que se había perdido. Él se entregó por nosotros. Así que ahora nosotros tenemos que alabar su nombre. En el libro de Romanos 8:28 de Romanos, oiga lo que dice la palabra de Dios en 8:28 de Romanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Cada uno de nosotros, Cristo nos está llamando a que le sirvamos. Así que ahora que estamos en Cristo, somos más que vencedores. Somos más que vencedores hoy en Cristo Jesús. Ahora dependemos del Señor. Es que Dios quiere hacer obras grandes en tu vida. El Señor ha hecho milagros en tu vida. Por tanto, ha tenido misericordia de nosotros. Ha tenido misericordia de tu vida. En esta pandemia, muchos quizás estuvimos afligidos. Estuvimos quizás angustiados, pero la misericordia de Cristo llegó
para ayudarnos. Dice la Biblia aquí en Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y hasta hoy Cristo ha tenido misericordia de tu vida. Hasta hoy Dios ha tenido misericordia de nuestras vidas. Por tanto, nosotros tenemos que buscar la bendición de Dios. ¿Cuál bendición? Entregarnos a Cristo, buscar el perdón de pecados, servirle. Ay, hermano, es que yo no voy a la iglesia porque la que va allí me cae mal. Ay, hermano, yo no voy a la iglesia porque el pastor solo a mí me agarra de pato. No, usted siéntase privilegiado porque lo toman en cuenta, y es Dios tomándole en cuenta ese privilegio para que usted cante, para que usted predique, para que usted alabe a Dios. Hermanos, muchos quizás quisieran esa oportunidad que usted y yo tenemos de estar en esta tierra. Unos ya no están, otros han fallecido en esta semana, otros quizás están al borde de la muerte y ellos quisieran esa oportunidad, pero tuvieron la oportunidad, pero hermanos, no la aprovecharon. Por tanto, nosotros aprovechemos el tiempo, aprovechemos cada día, hermano, la bendición de Dios. Cada día la respuesta llegará a su vida, pero usted tiene que buscar de Cristo, tiene que buscar el Salvador, que es Jesús, y Él vino a morir por nosotros y nos dio victoria, nos ha fortalecido. Solo en Jesús, hermanos, hay respuesta. Solo en Jesucristo. Pero muchos, hermanos, no comprenden. Muchos no entienden. En Cristo está la bendición. Usted puede estar enfermo, usted puede estar angustiado, usted puede estar en problemas, pero si tienes a Cristo, tu mente, tu corazón, si has aceptado a Jesús como tu único, suficiente Salvador personal de tu vida, Dios te va a ayudar. La misma Biblia dice allá en Salmo 40, la palabra de Dios se cumple en el hombre, pero el hombre a veces no comprende. Él solo pide oraciones, solo busca nada más, bendito sea Cristo, la respuesta ya inmediata. Pero no, nosotros tenemos que entregarnos a Él y vivir para Cristo, vivir para Él, hermanos, aunque hagan angustias, aunque hagan problemas, aunque hagan adversidades. Van a haber siempre discusiones, va a estar ahí siempre el problema, pero Dios es el que tiene misericordia. En Salmo 40, mire lo que dice la Biblia en Salmo 40, pacientemente esperé en Jehová, y Él se inclinó a mí y escuchó mis oraciones, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, y puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. La bendición está en buscar del Creador. Dios bendiga al pastor Gamaliel Carpio. Bendiciones, pastor. Adelante siempre adorando a Jesús. Adelante siempre sirviéndole a Cristo. Es que Dios hace, hermano, con nosotros lo que a Él le place. A veces nosotros nos comportamos rebeldes, a veces nosotros no queremos, pero cuando Dios te elige es para que usted le sirva. Eso es para que usted busque de Él. Eso es para que usted se fortalezca en Cristo. Pero el ser humano, dice la Biblia ya en Salmo 53, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominables maldades, y no hay quien haga el bien. Pero usted y yo, hermanos, tenemos que buscar cada día la bendición de Dios. Cada día nosotros tenemos que ser la diferencia en esta tierra. Ser diferente, no ser como del montón, no ser como los demás. No, usted tiene que buscar la diferencia de entregarse a Jesús y vivir para Él, aunque sea difícil el problema, aunque sea difícil la prueba. Usted ponga la confianza en Jesús y va a haber respuesta. Yo tenía una hernia en mi estómago, no hablaba para nada por la traqueotomía que tengo aquí en la garganta, para nada. Recién había venido a Estados Unidos, pero Dios, hermano, dio respuesta. Jesucristo dio la bendición. Es que Él, hermano, hace con nosotros lo que Él le place. ¿Para qué? Para que nosotros le busquemos de corazón, para que nosotros nos volvamos a sus pies.
Vuélvase a Cristo, vuélvase a Dios, porque Él es el que perdona pecados en nosotros. Solo en Cristo está el perdón de pecado. Él nos ha llamado, hermanos, para estar siempre predicando la palabra de Dios, testificando del poder, de la bendición que hizo en nosotros. Él me rescató de ese pozo de desesperación. Usted lo que tiene que ser, hermanos, es servirle a Cristo. Van a haber siempre pruebas, van a haber siempre dificultades. El enemigo, Satanás, el diablo, siempre te va a acordar tu pasado, porque dice la Biblia que Satanás, el diablo, es el padre de las mentiras. Ese va a estar siempre. Dice la Biblia en el libro de Génesis que la serpiente era astuta. Y así es el enemigo, hermano. El diablo busca la manera siempre que estés ahí afligido, angustiado por lo que eras, por lo que fuiste. Pero qué bueno fue Dios. Qué bueno fue Dios que mandó a su único hijo unigénito a morir por nosotros. Y Él, una vez que usted se entrega a Cristo, Él borra sus rebeliones en la cruz de Calvario. Y por amor a Él, dice la Biblia, que ya no se va a andar acordando nuestros pecados. Y si Jesús dice que ya no se va a andar acordando ya más de nuestros pecados, ¿para qué andas poniendo atención en el hombre, la mujer que te recuerda siempre lo pasado? Usted más bien gócese, dígale, pregúntele más bien qué más. No porque se pone a estar peleando. No, usted tiene que entender que si Dios contigo, nadie con usted. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos que entender, hermanos, que Dios siempre está peleando por nosotros. Es que Jesús es bueno con nosotros, por cuanto nosotros tenemos que estar siempre adorando a Jesús, exaltando al Rey de Reyes. Dice el libro de Salmos 133. 133 de los Salmos, dice la palabra de Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cada día tenemos que buscar esa armonía. No que pasas discutiendo con tu familia, discutiendo con tu esposo, discutiendo con tus hijos. Ahí pasan como que son perros y gatos. Pero no, hermanos, tenemos que leer la Biblia. Dice la palabra de Dios en Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba del Aarón. Hermanos, cada día tenemos que buscar esa armonía. Todos juntos, bendito Rey, habitar los hermanos juntos en armonía. Es que la bendición de Dios siempre está ahí para con nosotros. Aprenda a valorar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Cada día buscar de la bendición de Dios. Cada día buscar de su presencia. Porque Cristo es el bueno. Es el Señor, hermano. Es Jesús en nuestra fortaleza. Dice la palabra de Dios allá en Salmo 118. Salmo 118, 14. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová. Él me ha sido por salvación. Nuestra salvación es Jesús. Nuestra salvación es Jesucristo. Él ha sido salvación para nosotros. A mí me rescató de ese pozo de desesperación, donde ya quizás el doctor decía que yo no tenía vida, signos vitales. Le decían a mis amistades, a mi familia allá en California, que ya solo tenía un 3% de vida. Pero Jesús, hermanos, escuchó el clamor de mis padres. Jesús escuchó el clamor de mis hermanos. Por tanto, usted tiene que buscar a Cristo, alabar al nombre de Dios. Busque del Señor, porque Dios es bueno. Dice la palabra de Dios allá en San Mateo 21, 22. Y todo lo que pidiéremos en oración, creyendo lo recibiremos. Por tanto, nosotros aprendamos cada día a servir al Señor. Cada día buscar de la bendición de Dios. Esta tierra llegará un momento, hermano, que viene destrucción esta tierra. Por tanto, nosotros, ¿qué debemos de ser? Buscar de la bendición de Dios cada día. Porque esta tierra, dice la palabra de Dios, que el mundo pasa y sus deseos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Cada día buscar de la bendición de Dios. Cada día buscar de Jesucristo. Dice la Biblia allá en Joel. Vamos a Joel. Dios bendiga sus vidas. Recuerde que cada día estamos aprendiendo de su palabra. Cada día tenemos que aprender de su palabra.
En Joel 1:15 dice la palabra de Dios: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Así que nosotros tenemos que tener siempre en mente que nuestra morada no está en esta tierra. Hermanos, esto es pasajero. Cada día tenemos que servir al Señor. Predica la palabra, lee la Biblia. Que no te dejes engañar por nada, por nadie, por lo que el hombre diga. Es que a mí me contaron, es que a mí me dijeron, es que dicen esto de ti, es que vos sos esto, vos sos lo otro. No, usted escuche palabra de Dios y aprenda cada día a valorar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Él se entregó por amor a nosotros. Ahora nosotros tenemos que servirle. Ahora nosotros tenemos que buscar la bendición de Dios. Tenemos que buscar a Jesús, porque Dios es bueno. Él nos dio victoria. Él nos dio bendición, hermanos. Por tanto, van a haber pruebas, van a haber angustias, dificultades, van a haber siempre tentaciones en el hombre, porque dice la Biblia, hermano, que Satanás, el diablo, anda como el león rugiente viendo quién devorar. Dice la palabra de Dios que Satanás, el diablo, es el padre de las mentiras. Por tanto, nosotros tenemos que leer la Biblia, leer siempre la palabra de Dios. Aquellos hombres, bendito sea Cristo, cuando escuchaban a Jesús predicar, les decían unos hombres: qué dura esta palabra. Y muchos se esparcían, muchos se iban. Bendito sea Cristo. Vamos a leer ahí en Juan 6, ahí donde está escrito la palabra de Dios, que esos hombres se querían ir también, los discípulos. Pero qué bueno, hermanos, que habían encontrado esos hombres, que sabían que solo en Jesús estaba la vida eterna. 6:67 de San Juan. San Juan 6:67. Bendito el Rey. Esa es una palabra, la palabra de vida eterna. Vamos a leer desde el 6:60 del libro de Juan. Gloria a Jesús. Dice la Biblia: al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, y les dijo: ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vidas. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién les había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Oiga, hermanos, muchos hoy en día, quizás un tiempo, buscaban a Cristo, le cantaban, le servían al Señor, pero el error fue de andar viendo a los demás, de andar viendo al hombre, de andar viendo a su esposo, de andar viendo a su esposa, de andar viendo al pastor, como que acaso el hombre te va a salvar. Que no has leído en la Biblia que quien murió por su vida, quien murió por mi vida fue Jesucristo. Que acaso ha muerto el pastor por usted, que acaso ha muerto su padre por usted. No, quien murió por nosotros en la cruz de Calvario fue Jesucristo. Y dice la Biblia aquí, hermanos, bendito el Rey, aquí donde leímos: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes les había de entregar. Y dijo: por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieres acaso irnos también vosotros? ¿Querés irte también vos también para el mundo? Les quiso tratar de decir, porque miraban los discípulos que
que muchos, los que le seguían a Jesús, se volvían de nuevo atrás. Hermanos, no, ya en el mundo ya no hay nada bueno. El mundo y sus deseos pasan. Y le dijo, hermano Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo. Mismo Cristo sabía, hermanos, que uno era el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Así que nosotros, hermanos, tenemos que leer la Biblia, entender que separados de Cristo no somos nada. Andamos quizás afligidos, angustiados, emproblemados, allá perdidos, vagando en el mundo, pero Jesucristo tuvo misericordia y Él nos eligió primero, dice la Biblia. Nosotros no lo elegimos. Si nosotros queríamos droga, nosotros queríamos baile, nosotros queríamos estar siempre alegres, supuestamente en fiesta, siempre bendito sea Cristo, pero como Dios nos ha elegido para predicar tu palabra, ahora nosotros tenemos que entender que si usted está aquí en esta tierra, tienen que entender que Jesús ha tenido misericordia de su vida. Y en Él va a encontrar bendición. En Cristo va a encontrar la respuesta. Usted tiene que venir a Jesús. Busque a Jesucristo. Solo en Él está la bendición. Solo en Jesucristo hay victoria. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos, sino solo en Jesucristo, en el dador de la vida, el que se entregó por amor a nosotros. Él nos dio victoria, hermanos. Por tanto, nosotros tenemos que alabar su nombre. Dependemos de Jesús. No dependemos de porque quizás nosotros tengamos bienes en esta tierra, quizás porque somos los inteligentes, o porque quizás tengamos títulos. No, dependemos de Cristo. Dice Dios en su palabra en el libro de Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Depende de Dios, sino de Dios que tiene misericordia. Dios hasta el día de hoy ha tenido misericordia de tu vida. ¿Por qué? Porque tenés vida. Muchos hoy en este día quizás van a estar enterrando a sus familiares. Y Dios les llegó a su vida. Les habló la palabra de Dios. Pero no quisieron. Le dijeron que no al Evangelio. Así que, hermanos, nosotros tenemos que buscar a Cristo. Aunque hagan críticas, aunque hagan dificultades, aunque hagan problemas. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios contigo, no va a haber demonio, no va a haber mal espíritu que llegue a tu vida. Porque dice la Biblia allá en Éxodo 14:14 que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Por tanto, la bendición de Dios está ahí para con nosotros cada día. Servir al Señor, valorar la gracia de Jesús, valorar lo que Jesucristo hizo por nosotros. En la cruz de Calvario, Él nos dio victoria. Él nos santificó. Él nos dio victoria, hermanos. Por tanto, ahora somos más que vencedores. En Cristo está la bendición. En Jesús hay respuesta. Usted necesita venirse al Señor. Usted necesita entregarse a Cristo. Mañana puede ser demasiado tarde. Cada día dice la palabra de Dios que el mundo y sus deseos pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es la que te ayuda. La palabra de Dios es la que te bendice. La palabra de Cristo es la que está siempre ahí ayudándote. Él te quiere bendecir. Usted solo tiene que permanecer en Cristo. Dice la Biblia aquí en 1 de Juan, bendito sea Cristo, 1 de Juan 3:13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabe que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así que nosotros tenemos que hacer la diferencia. En Cristo hacer la diferencia, hermano, porque Dios nos ha bendecido.
Jesús ha hecho grandes obras en nosotros. Usted solo guarde los mandamientos. Escudriñe la Biblia, lea la palabra de Dios, que no os engañes. Cristo no puede ser burlado. Nadie te puede engañar si usted lee la palabra de Dios. Por más que llegue la tentación, por más que llegue la angustia, por más que llegue la discusión, usted tiene que entender que hay uno peleando por nosotros. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan 3:20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor es que nuestro corazón es Dios. Él sabe todas las cosas. Cristo sabe todo de nosotros. Él sabe, hermano, lo que usted necesita. Él sabe lo que usted está pasando. Usted tiene que entender, venir a Jesús y lo demás Dios se va a encargar. 3:22 del libro de Primera de Juan dice, cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cristo te da la victoria. El Señor te da la bendición. Es Jesús. Usted solo tiene que creer. Yo, hermano, creí que la respuesta llegaba. Yo solo creí. Yo no anduve escuchando negativos. Ni la familia. Yo anduve escuchando palabra de Dios. Porque siempre se va a levantar el negativo. Hermano, usted dice, no, el negativo está allá afuera. No, los de tu propia casa se te pueden levantar. Pero usted tiene que entender que la bendición está en Jesús. La bendición está en Jesucristo. Quizá usted fue un ministro del evangelio, le cantaba, le predicaba y ahora no quiere nada. Hermano, yo también así desde pequeño todo el tiempo mis padres me llevaron un buen camino. Bien dice la Biblia, instruye al niño su camino para cuando fuere viejo no se aparte de él. Pero cuando el joven crece, cuando ya quiere hacer lo que él quiere, ya se porta rebelde el joven y se cumple lo que dice la palabra de Dios allá en San Mateo 12:43. Dice la Biblia que son 7 espíritus peores más que llegan al hombre, que llegan al ser humano, y el postre estado de que el hombre viene a ser peor. Por tanto, hermanos, no nos apartemos de la gracia de Dios. Aprendamos cada día a servir al Señor, aunque hagan problemas, aunque hagan adversidades, aunque hagan dificultades. Solo en Jesús hay vida, hay victoria. Solo en Cristo hay respuesta. Solo en Jesús. Nosotros tenemos que alabar su nombre. Ese es el testimonio que tenemos que hacer cada día nosotros. Solo Jesucristo, hermanos, es el que perdona pecados. Solo Jesús es el que hace grandes obras en nosotros. La palabra de Dios dice allá en el libro de Primera de Juan 5:17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Así que nosotros tenemos que agradar a Jesús, exaltar a Jesucristo, porque Dios siempre está ahí con su mano poderosa protegiéndolos. Cada día su Santo Espíritu nos está bendiciendo. Él está ahí siempre ayudándonos. Dice la Biblia que Él es nuestro ayudador. Dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Ahora nosotros tenemos que servirle. Ahora nosotros tenemos que alabar su nombre. Cada día buscar de la bendición de Dios. Cada día buscar de su presencia, porque en Cristo hay respuesta, en Jesús hay vida eterna, en Jesús, hermano, está la bendición. Por tanto, nosotros, hermanos, quizás estamos en este mundo, pero ya no practicamos cosas de este mundo. Dice el libro de Primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y lo sabéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así que nosotros somos de Dios. Nosotros somos de Cristo. Cada día tenemos que
agradar a nuestro Dios, aunque hagan tentaciones, aunque hagan aflicciones, aunque hagan pruebas. Usted ponga esas enfermedades en las manos de Dios, ponga esos problemas en las manos de Cristo y deje que Dios se encargue. Es que Dios es el que hace obras grandes. Yo le decía: Dios, aquí estoy. Sé que fui rebelde, pero si usted me tiene vivo, ayúdame. Sácame de este pozo de desesperación, dame esa bendición. El mismo Dios, hermanos, te va a ayudar. Dice la Biblia que no hay ninguna tentación que no sea humana, y fiel es Dios que te va a ayudar. Él te va a bendecir, Él te va a restaurar, Él te quiere bendecir, porque su palabra dice que Él no quiere la muerte del impío, sino que procedamos a un arrepentimiento. Así que te invito, amigo y hermano, que vengas a Cristo. El Señor te quiere bendecir. Jesucristo te quiere dar victoria. En Jesús está la vida eterna. Solo en Jesucristo tenemos que estar siempre agradecidos con Dios. Dice en Primera de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que a los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos y en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, es Jesucristo. Desde que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es que Dios nos va a ayudar, hermano. Jesucristo nos va a estar ahí siempre ayudando. Por tanto, usted tiene que acercarse a Jesús cada día. Acércate a Cristo. Usted solo vaya a la Biblia, lea la palabra. Si no le entienda, pídale sabiduría al Señor, pídale entendimiento, porque Dios, hermano, dice la Biblia: pedid todo lo que queráis y os dará. Dice la palabra de Dios allá en San Mateo 21:22: y todo lo que pidiéremos en oración, creyendo, lo recibiremos, y Él lo va a dar, hermano. Así que es una bendición. Usted le quiere pedir perdón a Jesús, hoy es la oportunidad de ser salvo. Mañana puede ser demasiado tarde. Mañana no sabemos si vamos a amanecer muertos, pero si Dios hoy te está dando esa oportunidad de acercarte a Cristo, acepta a Jesús como tu único suficiente Salvador personal. Él te quiere dar vida eterna, Él te quiere dar vida, Él te quiere responder, Él quiere salvarte. Por tanto, nosotros tenemos que alabar su nombre, bendecir su nombre, porque solo en Cristo hay respuesta. Solo en Jesús está la oportunidad. Solo en Cristo hay respuesta, hermano. Ahí no te encuentras, levanta tu mano derecha y repite tu oración conmigo. Decirle al Señor Jesús: reconozco que soy pecador y te he fallado. Perdona todos mis pecados hoy y anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús, por morir por mí en la cruz de Calvario y darme vida eterna. Me reconcilio hoy, Señor Jesús, delante de usted. Ayúdame, Dios, a serte fiel. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted quiso tu oración. Busca una iglesia cristiana evangélica donde le hablen de Jesús. Jesucristo muy pronto vendrá. Él vendrá, hermano, y no tardará. Él viene en las nubes. Él va a venir por su pueblo. Dice la Biblia que el que no se haya escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Pero usted y yo tenemos que estar seguros que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Así que si usted se encuentra enfermo, si usted se encuentra con dificultades, póngale confianza en Jesús. Ponga la mano ahí donde le duele, donde tiene el problema, y dígale al Señor Jesús: sáname. Señor Jesucristo, vengo a usted a sanarle al enfermo, Padre. Esa dificultad, ese problema, Señor Jesús, ese cáncer, llega usted a sanar, Padre. Esa pérdida de cabello, Señor Jesús, llega usted a bendecir, Padre, con tu poder, sanando y libertando esas operaciones, Dios. Señor Jesús, vengo usted ayudando a tu hija, la niña Nidia Mérida. Toma usted el control, Padre eterno, Señor Jesús, de esa intervención, Padre. Señor Jesús, esa operación llega usted a sanar, Padre. Señor Jesús, opera milagros. Dios amado, glorifícate, Señor
Señor Dios Todopoderoso, visita esos hospitales, visita esas clínicas, Dios, toma usted el control, Padre, ayuda a tu hijo, Señor Jesús, a tu hija, Padre, sana a los niños, toma usted el control de los niños, Padre, con tu poder, los niños te pertenecen a ti, Señor Jesús, llega usted a sanar, Padre, todo dolor de articulaciones, sana el dolor de cabeza, Señor Jesús, llega usted a sanar, Padre, Señor Jesús, todo problema de vías urinarias, Señor Jesús, sana ese páncreas, sana, Señor Dios, todo por sus vidas. Mi hermano Richard, en tus manos está, Padre, bendice a ese evangelista, Dios, guarda al pastor, Señor Jesús, tu hijo, Padre, que anda predicando en las calles, venga usted a bendecir, mi hermano Jonathan, Señor Dios amado, bendice a salvando, Padre, dale la bendición a tus hijos, Padre, derrama su gloria, Señor Dios todopoderoso. Gracias, Dios, por dar la victoria. Gracias, Cristo, por esa bendición, Señor Jesús. Usted obró, Padre, usted libertó, rompe cadenas de maldad, restaura salvando, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Jesús, porque solo en usted está la victoria, solo en usted está el milagro, Señor Jesucristo. Gracias, Dios, rompe cadenas de maldad. Visita, Señor Jesús, esos jóvenes, esos hombres y mujeres, Señor Jesús, en esas cárceles. Tener misericordia de esas vidas que se encuentran en esas cárceles, Dios, cada habitante, Señor Jesús, de este país de Salvador, en tus manos está, Padre. Este país lleva su nombre, Señor Jesús. Bendice al presidente Nayib Bukele, guarda a su esposa, bendice a sus hijas, Dios, con tu poder. Restaura, Señor Jesús, esa asamblea legislativa. Venga usted tomando el control, Señor Jesús, aprobando leyes a favor tuya. Visita esas escuelas, visita esos institutos, Dios. Toma usted el control, Padre, que lea tu palabra a esas vidas, Dios. Toma usted el control, Padre, de esas vidas, de esos médicos, Señor Jesús, de esos maestros, Dios. Toma usted el control, Padre, cada habitante, Señor Jesús, de este planeta, Padre. Tu palabra dice que tuyo es el mundo y su plenitud, el mundo los que en él habitan. Reprendemos toda acechanza del diablo, reprendemos toda ira, toda contienda, Señor Jesús. Reprendemos al brujo y a todos sus demonios, Señor Jesús, toda hechicería, toda brujería, Padre. Convierte la pitonisa, convierte al brujo, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Cristo, rompe cadenas de maldad, visita esa vida, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo, por esta oportunidad de vida que tú nos has dado, Señor Jesús. Muertos éramos, pero ahora, Señor Jesucristo, tenemos vida y es gracias a tu gracia. Gracias, Dios, por tu misericordia. Nosotros no hemos sido consumidos, Dios. Bendícenos con tu poder. Abre puertas de bendición a mi familia. Convierte a mis hermanas. Convierte a mi familia, mis tíos, mis tías, Dios. Donde quiera que estén mis primos, Dios. Bendice salvando, Dios. Bendice a la familia Marroquín, la familia Ansora. Toma usted el control de esas vidas, Padre. Señor Dios Todopoderoso, visita esos hospitales, visita esas clínicas, Padre. Todo enfermo, toda angustia, todo problema, Señor Jesucristo, esos huesos desviados, Padre. Dolor de cabeza, en tus manos está, Padre. Ayuda a tu hijo, Señor Jesús, todo problema, Padre. Pastor General Daniel Quintanilla, en tus manos está. Bendice salvando a tu hijo, Padre. Dale esa bendición, Señor Jesús. Cancela deudas, Padre. Proveer necesario para nosotros, Dios. Provee para que se la recibos de luz. Para cancelar, Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, esas vidas, Dios. Gracias, Dios. Ese problema que está pasando tu hijo, Padre. Dale respuesta, Señor Jesús. Visita esas vidas, Padre. Dale esa bendición, Dios. Esa canasta básica, Padre. Guarda a mi hermana Lubia Exalco, la familia Exalco, mi hermano Roberto, su esposa, en tus manos está, Señor, su Roxana Morales. Bendice salvando esas vidas que se encuentran ahí en California, Dios, que un tiempo de conocer. Toma usted el control, Señor Jesús, de esas vidas con tu poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermano, una bendición adorar a nuestro Dios. Recuerde que Cristo es Dios y Él nos ha dado oportunidad. Nosotros cada día tenemos que servirle. Aunque hagan problemas, aunque hagan angustias, usted tiene que entender que Dios es el que tiene el control de nuestras vidas. Es que Dios, hermanos, es el que le place que usted tenga vida. El mismo Dios, hermanos, me sacó de ese pozo de la desesperación. El mismo Cristo hace con nosotros esa obra. ¿Para qué? Para que nosotros le adoremos. Pero el hombre, aún en el problema, aún en la dificultad, no quiere nada, no quiere entregarse a Cristo. Déjame decirte que separados de Dios no somos nada, pero con Cristo somos más que vencedores. Así que es una bendición que usted sea parte de este culto. Recuerde que estamos aquí
todo el día, 5 de la tarde, 5, 6, 7. Y recuerde que esto es una iglesia ya 24/7 abierta. Iglesia Misión Eléctrica Cristo Te Llama. Carretera de Oro, kilómetro 9,5. Ahí están los pastores, los levitas, los servidores, los cantantes. Cada día presentándole culto, Señor. Cada hora hay culto en esa iglesia. Dios es fiel con nosotros, como dice el pastor general del Quitanía. ¿Cómo es eso que las cantinas están abiertas 24/7 y las iglesias cristianas evangélicas con gran candado negro, todo mojoso, cerrada? No, la visión del pastor, la visión, bendito sea Cristo, que Dios le ha dado al pastor, que anuncien a Cristo 24/7. Así que Dios les bendiga, sigamos adelante. En Jesús hay respuesta. Recuerde que Dios te quiere bendecir. Dios les bendiga y adelante, con Jesús hay victoria. Bendiciones, amén y amén. Gloria a Dios.